La idea de la novela en realidad forma parte de un proyecto más amplio. Yo quería escribir novela romántica ambientada en España y básicamente pretendía que mis protagonistas fueran personas relacionadas con el mundo del arte en alguna de sus manifestaciones, en cualquiera, hay muchísimas facetas artísticas. Y bueno, empezando por la que yo más conozco, quizá me decidí por que el protagonista fuera un actor. Y en cuanto a ella, fue un poco realmente una casualidad, ¿no? Mi marido me regaló un bolígrafo precioso de Swarovski y cuando lo vi dije, mi protagonista va a ser joyera. Y a partir de ahí monté todo el resto de la trama, toda la ambientación, toda la historia y cómo se desarrolla. Eso se descubre cuando realmente tienes un momento en la vida en el que lo que ya tienes no te satisface del todo. En mi caso, yo de pequeña siempre había escrito, de adolescente también, empecé con poesía, relatos cortos, pero luego lo tuve que dejar por falta de tiempo. La escritura requiere mucho tiempo, mucha dedicación y tienes que hacerlo si te gusta. Escribir por obligación o creo que no es bueno. Entonces lo dejé durante muchos años y hace 8 años volví a tener un momento de bajón laboral y dije, bueno, pues me voy a volver a escribir, a reemprender esa afición que yo tenía. En ese momento ideé una novela, la empecé a escribir y mientras estaba escribiéndola me di cuenta de lo muchísimo que estaba disfrutando con ello, con transmitir encima de un papel, en un papel lo que yo normalmente no expreso oralmente. Terminé la novela, la dejé leer a mi familia, evidentemente la familia siempre dice que todo es muy bonito, que es maravilloso, me animaron a seguir escribiendo, escribí una segunda y entonces empecé a plantearme que aquella afición podía ser algo más, podía llegar a convertirse en una profesión quizá y me apunté a un taller de escritura para tomármelo ya más en serio. A raíz de ese taller aprendí muchísimas cosas, pero sobre todo aprendí que el oficio de escritor es muy, muy, muy difícil, es muy sacrificado. Pero pese a todo ello, decidí que quería ser escritor, que eso era lo que me gustaba, que era una profesión alternativa. La mía ya me gusta, pero ser escritor es casi como un sueño. Y seguí con una tercera novela y seguí con una cuarta que es precisamente la joya de mi deseo. Muchísimas, muchísimas. Si tengo que nombrarte una, Los pilares de la tierra, de Ken Follett, para mí es la novela que me dejó más extasiada de todas las que he leído. Quizá por la edad en la que la leí también, creo que tenía 16, 18 años, no recuerdo muy bien, era muy jovencita. Pero luego soy muy ecléctica leyendo, leo mucho de todo y podría decirte otras que me han impactado: La cosmética del enemigo, de Amélie Nothomb, Clara y la penumbra, de José Carlos Somoza, Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, indudablemente, es una maravilla de novela. Y en cuanto al género romántico, que es a lo que yo me dedico y me quiero dedicar, casi que te diría autoras más que novelas, porque hay tantísimas bonitas y mis preferidas son Lisa Kleypas, Laura Ligurque, Julia Quinn. Y por citar una española, Nieves Hidalgo, también es de las pocas que se ha atrevido con la novela histórica ambientada en España y me satisface que se haya intentado también. Y de todas maneras, yo creo que todas las lecturas que he ido haciendo a lo largo de mi vida han aportado ese granito de arena a mi forma de crear las historias, a mi forma de escribir. De cada una de ellas voy sacando lo que más me gusta. También me gusta mucho el humor de Christopher Moore. Y últimamente lo que ha salido nuevo de David Chafier. Creo que me alimento un poco, voy absorbiendo todo lo que leo y intento crear mi propio estilo después. Bueno, de entrada quería que mis novelas estuvieran ambientadas en España. Creo que en novela romántica había muy poco y era una apuesta que yo quise hacer. Pero sobre todo, si mi protagonista era actor, cuando piensas en un actor y en novela histórica y en historia, a mí lo primero que se me ocurrió fue Lope de Vega. Entonces tuve que trasladar inmediatamente a mi protagonista a la época del inicio de las compañías estables, de los corrales de comedias, y eso me llevó al siglo XVII. Y sí, concretamente escogí la época del reinado de Carlos III, porque me ofrecía
un periodo de paz entre los dos periodos de guerras constantes de su antecesor y luego de Felipe IV. Y yo quería paz dentro de mi novela. Quería la historia de amor. Cuando hay una guerra de por medio es maravilloso, pero en mi novela, como era de actores, era de artistas, era algo como un poco más sensible, necesitaba un periodo de paz. Y elegí esa fecha en concreto. Además, se debe también a los años de publicación de las obras de Lope, porque las quería utilizar dentro de la novela y evidentemente necesitaba que estuvieran ya escritas o estrenadas dentro de algún corral para poderlas nombrar, ¿no? Es muy largo en mi caso. Me gusta mucho. Yo estudié la carrera de Historia, yo creo que eso me ha influido mucho también. Me gusta el proceso de documentación, le dedico de 2 a 3 meses cuando estoy creando la trama de la novela, además, porque cuando ya he decidido que en la época en la que se va a ambientar, buscas todo lo que es la información general, más o menos para tener, no para trasladarla a la novela, porque a la lectora posiblemente no le va a interesar, sino para que yo pueda saber lo que comen, lo que beben, lo que visten, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, normalmente surgen muchos detalles curiosos, hechos históricos muy puntuales que me gusta utilizar y que voy adaptando a la trama que voy creando. O sea, lo voy documentándome a la medida que voy creando la historia, ¿no? Y después todos esos detalles puntuales en Internet realmente hay muchísima información que no es fidedigna. Intento contrastarla con libros que si no están descatalogados me los compro. Intento también buscar artículos de revistas, tesis doctorales, que las hay muy buenas y muy fiables en Internet. Y me gusta que en mis ficciones haya siempre conexión con algún detalle muy puntual de la realidad. Luisa Estrada es una mujer luchadora, principalmente. Ella tiene un objetivo y un sueño en la vida, pero se enfrenta con una sociedad dominada por los hombres, una sociedad muy religiosa, que ella ha crecido con la educación de esa sociedad y entonces necesita su parte rebelde, su objetivo necesita salir a la luz de alguna manera, pero sola, que es como quiere hacerlo, no va a poder. Entonces toda su lucha del día a día le lleva a convertirse en una mujer desconfiada, reservada, que reprime sus sentimientos, deja de lado mucho su parte emocional, la ignora prácticamente, hasta que se encuentra con que tiene que tomar una decisión si quiere su objetivo, tendrá que hacer un cambio. Y como ella es luchadora, evidentemente lo va a hacer. Álvaro es un galán de comedias, mujeriego, seductor, atractivo, evidentemente. Está en la cumbre, es famoso en Madrid, todo el mundo lo conoce. Y él está obsesionado con la popularidad. Su vida es el teatro, vive por y para el teatro. Y se da cuenta, a pesar de todo, de que esa popularidad en un momento dado puede desaparecer. Tan pronto como aparezca en los escenarios un actor más joven que él, más atractivo que él, su popularidad decaerá. Y eso le da pánico, verdadero pánico. Entonces busca, a su manera desenfadada, a su manera alegre y un poco caradura, la forma de seguir manteniéndose en la profesión teatral, que es la única que él sabe hacer, pero sobre todo es la que le proporciona su forma de vida, porque tiene una serie de traumas del pasado que no quiere recordar y prefiere, y lo suyo es vivir las ficciones del escenario, las ficciones que él representa en el tablado cada semana son las que le ayudan a vivir cada día y a no pensar y a no recordar esos problemas que tuvo en su pasado, no digo cuándo. A grandes rasgos, a La Perla Peregrina, yo cuando la vi la fotografía en Internet, cuando estaba buscando la documentación y buscando información, me apareció y dije, esta es para mí, esto es para mi novela, es fantástico. La historia de La Perla Peregrina se encontró en las aguas de las costas de Panamá a principios del siglo XVI, no se sabe exactamente el año,
y se la regalaron al gobernador de entonces en Panamá, que se la regaló a su esposa, evidentemente, que era Isabel de Bobadilla, y alguien quizá la conozca porque era la sobrina de Beatriz de Bobadilla, la íntima amiga de Isabel la Católica. Y Isabel de Bobadilla, cuando la vio, dijo: me voy a hacer una joya con esta perla. Llamó a un esclavo indio que decían que era el que mejor montaba las joyas, y el esclavo indio, que era inca, cuando lo vio, dijo que la perla estaba maldita, que él no iba a hacer una joya con aquello, y pronunció toda una serie de augurios sobre la perla que, curiosamente, a lo largo de la historia se han ido cumpliendo. Las poseedoras de esa joya han ido sufriendo las cosas que ese hombre auguró a principios del siglo XVI. Isabel de Bobadilla escondió la joya en un compartimento secreto de un mueble de su habitación, y allí se quedó hasta que en 1580 el alguacil mayor de Panamá la encontró, porque Isabel ya se había marchado a España otra vez. Encontró la perla y decidió regalarla a Felipe II como un presente a cambio de algo, supongo. Felipe II la aceptó, se la regaló a su mujer Ana de Austria, que la lució muchísimo, y hasta su muerte prácticamente. Y de ahí pasó ya a ser propiedad de la corona española, de la monarquía española. La lució también Margarita de Austria, quizá menos. Sobre todo la llevó Isabel de Borbón, que era una reina muy presumida y muy dada a llevar joyas. Y después de eso siguió en poder de la monarquía hasta 1808, cuando Napoleón invadió España. Entonces José Bonaparte la reclamó para él, la quiso para él. También se la regaló a su mujer, pero la ruina les vino rápido, tuvieron que vender la perla y la vendieron a un marqués inglés. Ese marqués inglés, la mujer de ese marqués inglés, evidentemente la marquesa la estuvo llevando durante casi 60 años, hasta su muerte también. Y desde allí se supone que alguno de los herederos la debió vender a una joyería inglesa, porque en 1914 los dueños de una joyería inglesa aparecen en Madrid para ofrecer la perla peregrina al que entonces era rey de España, Alfonso XII. Evidentemente era una joya de la corona española y querían que la recuperara, pero Alfonso XII no podía pagar las 20.000 libras que le pedían por la perla, con lo que la dejó de lado, y esa perla pasó a ser subastada. Estuvo en poder de dos coleccionistas hasta que en 1969 se subastó otra vez, y Alfonso XIII acudió a la subasta, también pujó muy alto, hasta que una puja superior se llevó la perla, y esa puja superior era de Richard Barton, precisamente, que le regaló la perla a su mujer, Elizabeth Taylor. Ella era una amante de las joyas, Elizabeth Taylor. Esa perla la estuvo conservando hasta el día de su muerte también, y luego en su testamento, junto con todas sus joyas, junto con sus vestidos, en el 2011 se subastó de nuevo. Y en este momento estará en manos de otro coleccionista que ya no se sabe quién es, evidentemente son anónimos todos estos. Y esa es un poco la historia de la perla, que es una historia fascinante. Dentro de toda esa leyenda parece que ya ha llegado a su fin. Esa leyenda terminaba con una frase que decía: ella finalmente será devorada por el monstruo. Podemos interpretar que ese monstruo podía haber sido el incendio que se produjo en el Alcázar en 1700, cuando la perla no se quemó todas las pinturas, se quemó muchísimo del Alcázar de Madrid, pero milagrosamente la perla sobrevivió intacta. Pero también podría ser, se comenta que el caniche de Elizabeth Taylor la cogió para juguetear y la empezó a destrozar y a morder. O sea que, bueno, las interpretaciones, podría ser que el monstruo aún no hubiese aparecido. Las interpretaciones son muy subjetivas, cada uno tiene la suya. Pero esa es la historia de la perla.